extendemos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros oyentes. Para el día de hoy, pues viajaremos a través de las páginas bíblicas en los Salmos 38, 39 y 40. Escuchemos. Salmo capítulo 38. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas descendieron a mí, y sobre mí ha caído tu mano. No hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han pasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Pudriéronse, corrompiéronse mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de irritación y no hay sanidad en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Bramo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, hame dejado mi vigor, y aún la misma luz de mis ojos no está conmigo. Mis amigos y mis compañeros se quitaron de delante de mi plaga, y mis cercanos se pusieron lejos. Y los que buscaban mi alma armaron lazos, y los que procuraban mi mal hablaban iniquidades, y meditaban fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oía, y estaba como un mudo que no abre su boca. Fui pues como un hombre que no oye, y que en su boca no tiene reprensiones, porque a ti, oh Jehová, esperé yo. Tú responderás, Jehová, Dios mío, porque dije que no se alegren de mí. Cuando mi pie resbalaba, sobre mí se engrandecían. Empero yo estoy a pique de claudicar, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, denunciaré mi maldad, congojaréme por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y hanse aumentado los que me aborrecen sin causa, y pagando mal por bien. Me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salud. Bueno, vemos en cada salmo como un cuadro donde esas pinceladas que están plasmadas nos transmiten, nos comunican situaciones por las cuales atravesaba el autor. Y una de las necesidades grandes que el ser humano debe tener en estima es que el Señor es amor perfecto, pero también es ira, es furor. Y al conocer esto, el salmista clama para que en sus dificultades o en sus desatinos no sea reprendido con el furor de Jehová, ni sea castigado con su ira, porque sencillamente no podría sobrevivir a la ira del Señor. Así como su amor es perfecto, su ira es también perfecto, su furor es también perfecto. Y entonces expresa el sentimiento de que se sentía saeteado, se sentía que estaba sobre la mano, él estaba pues prisionado, se sentía como que sobre mí ha caído tu mano, me he sentido que me estás castigando duramente. No hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Todo esto ha conmocionado mi alma, mi espíritu, mis huesos detallan el dolor que se experimenta a causa de mi pecado. Todo esto, aunque hay que reconocer que no
todas las enfermedades son una consecuencia del pecado. Algunas son para testificar, para testimonio de muchos, y lo podemos argumentar a través de la palabra de Dios cuando aquel hombre ciego de nacimiento, los discípulos le hacen la pregunta al Señor y le dicen: Señor, ¿y quiénes pecaron? ¿Él o sus padres? Dice: no, ni él pecó ni sus padres, sino esto es para glorificar, para testimonio, para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, con ese argumento nosotros podemos aseverar que no todas las enfermedades son causa del pecado cometido. El Señor también usa estas situaciones para que el nombre de Él enteramente sea glorificado. Así podemos también hacer la memoria de Job. Esa terrible enfermedad que vino a toda su piel no fue consecuencia de su vida pecaminosa. Fue una manera entonces de Dios dar a entender la pureza de la fe de este hombre. Permitió que el enemigo zarandeara su vida, pero a la final el Señor fue glorificado en la vida y en el testimonio de Job. Entonces, es importante esto, recordarlo. Y aún más allá, el apóstol Santiago nos dice que cuando hay estas situaciones de enfermedad, es tan importante clamar a Dios, pedir la oración, porque si nosotros estuviésemos en pecado a causa de la enfermedad, pues podríamos ser exonerados, es decir, podemos ser perdonados. Entonces esto es algo que es bastante completo y no podemos meterlo en un patrón. No, porque está enfermo es porque pecó. No. O bueno, el Señor obra con los suyos como quiere. Lo que sí debemos tener muy en claro, que el Señor es misericordioso. Y hay algo que debemos recordar también, que cuando nosotros estamos cimentados en Dios, todas las cosas, aquellos que aman a Dios, que están adheridos a su plan, todas las cosas le ayudan a bien, aún una terrible enfermedad. Y como es consecuencia, miren, podemos ver el profeta Eliseo, cuántos milagros Jehová realizó a través de la vida de este varón. Sin embargo, la palabra de Dios nos detalla que Eliseo murió de una enfermedad. Y no podemos decir que esa enfermedad fue a causa del pecado del profeta. Sencillamente es una manera el Señor de permitir que los siervos suyos pasen por situaciones, quizás para testimonio de muchos que están al entorno, para que vean que aún en la enfermedad esos siervos de Dios se mantienen íntegros, confiando plenamente en el poder de Dios. Si el Señor quiere sanarlos, pero si no está en su plan de ser sanados, mantienen una vida intachable, y eso es testimonio a la humanidad. Entonces el Señor obra de una manera especial, de una manera que nosotros no podemos entender. Entonces aquí el salmista habla de cuánto pesar ha pasado en su cabeza, cuántas iniquidades, con cuánta carga pesada se ha agravado su vida, a tal punto que se siente sus llagas podridas, se siente en descomposición a causa de su locura. Está encorvado, está humillado en gran manera, está enlutado todo el día, porque ve que no hay sanidad en su carne. Sigue buscando la misericordia de Dios para que Dios haga en él un bien, a tal punto que él detalla que se haya debilitado, molido en gran manera, brama a causa de la conmoción de su corazón, y detalla que delante del Señor están todos sus deseos y sus suspiros no le es oculto. ¿Qué manera, pues, de detallar la grandeza del conocimiento de Dios en nuestras vidas? Todos nuestros deseos están delante del Señor, y aún nuestros suspiros, nuestros anhelos,
nuestros sueños no le es oculto al Dios nuestro. ¿Cómo no poder descansar en quien conoce nuestra mínima célula que compone nuestro organismo? Y expresa: mi corazón está acongojado, me has dejado sin vigor, y aún la misma luz de mis ojos no está conmigo, está tan apesadumbrado, está tan carente de fuerza, pues siente que sus amigos, sus compañeros, se quitaron delante de él, se pusieron lejos, lo abandonaron, y los que buscaban su alma y que hicieron lazos para procurar su mal, estaban maquinando para hacer fraude contra él todo el día. Estaba como una presa fácil de alcance. Entonces tenía la enfermedad, el mal, todo lo que le agobiaba, y a más de esto, sus enemigos listos, preparados para arremeter contra él. Y hace el paréntesis que es llena de esperanza la vida del creyente. Pero yo, como si fuera sordo, yo no oía, yo estaba como un mudo, yo no abría mi boca, nada. Fui como un hombre pues que no oye, que no tiene reprensiones en su boca. ¿Por qué? Bueno, porque en Jehová ha esperado, y tú responderás. Es decir, ante estas situaciones adversas que llegaron a la vida del salmista, no respondió palabra, no hizo como el agraviado, enmudeció y esperó en Jehová, porque de él viene la debida respuesta, porque pensó: no se van a alegrar de mí mis enemigos cuando mi pie resbalase, y no se van a engrandecer. Por eso yo, aunque estoy a punto de claudicar y mi dolor está delante de mí continuamente, yo denunciaré mi maldad y voy a sufrir esto por mi pecado. Porque si es cierto que los enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado muchos los que aborrecían la causa del ungido, han pagado mal por el bien que él les ha hecho y han sido contrarios por él seguir lo bueno. Pero sigue confiando en el Dios de sus padres, sigue confiando en el Dios misericordioso, y clama desde lo profundo de su corazón: no me desampares, Señor, no te alejes de mí, no, apresúrate y ayúdame, oh Señor, mi salud. Otra hermosa faceta que David detalla sobre su amado Salvador: Jehová, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salud. Tú representas eso, mi salud, y no solamente en el ámbito corporal, sino en el espiritual. El Señor es mi salud. De esta manera Él va detallando con cuánta grandeza sigue derramando su confianza en el Dios, pues el Señor conoce todos sus suspiros, sus intenciones, sus anhelos, todo lo conoce el Señor. Así que exclama de una manera que no quede duda que Él sigue allí esperando su restauración, sabiendo que el Señor mismo no se olvidará de su ungido. Así que seguimos entonces avanzando y leyendo el Salmo 39, Salmo de David, conocido como el Salmo donde él implora sabiduría y perdón. Salmo capítulo 39. Yo dije: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío fuere contra mí. Enmudecí con silencio, calléme aún respecto de lo bueno, y excitóse mi dolor. Enardecióse mi corazón dentro de mí, encendióse fuego en mi meditación, y así proferí con mi lengua: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo
cuánto tengo de ser del mundo. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente en tinieblas anda el hombre, ciertamente en vano se inquieta, junta y no sabe quién lo allegará. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza en ti está. Líbrame de todas mis rebeliones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. De la guerra de tu mano soy consumido. Con castigos sobre el pecado corriges al hombre, y haces consumirse como de polilla su grandeza. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles a mis lágrimas, porque peregrino soy para contigo, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca. Precioso salmo, realmente de gustarnos en leer la palabra de Dios. Y esto, hermanos, cuando nosotros leemos estas situaciones por las cuales han atravesado muchos siervos de Dios, podemos entonces aseverar que el camino es angosto y es de difícil acceso. Y todos los grandes héroes de la fe han atravesado por situaciones inexplicables, situaciones difíciles, pero que en medio de esa adversidad, Dios ha hecho una obra celestial en sus vidas. Han aprendido a confiar en Dios plenamente. Y esa naturaleza humana a través de situaciones tan difíciles va disminuyendo, y entonces sobrepuja ese hombre de fe, esa mujer de fe. Entonces estas cosas que nosotros decimos, oye, pero pasaron todas estas dificultades, sí las pasaron. Y por eso cuando usted medita mucho en la carta de los Hebreos, en el capítulo 11, usted no le queda otra cosa que compungirse, que llorar, que meditar cuántas cosas han pasado los siervos de Dios. Y hay una parte de ese capítulo del libro de los Hebreos, porque de verdad es eso, son héroes de la fe, son hombres, han sido mujeres que se han hecho fuertes en batallas. Así lo dice la palabra de Dios. Se hicieron fuertes en batallas. Imagínense eso. Qué manera de Dios describirlos. Porque lo que textos dicen claramente dan a entender que buscan una patria diferente a la que dejaron. Entonces, todas estas situaciones, pues, que nos detalla la palabra de Dios a través de la vida de los grandes hombres de la fe, nos quedamos tan chiquititos y tan cortitos, ¿verdad?, con las cosas que hoy en día nos toca a nosotros pasar. Cuando en Hebreos leemos en el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. No era digno el mundo. Eran hombres y han sido mujeres que han sido aprobados por testimonio de la fe. Entonces, hombres que atravesaron grandes dificultades, grandes azotes. Como dice el escritor de la carta de los Hebreos, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Entonces le hago esta
esta conexión, porque sencillamente a veces leemos los salmos y como que, ay no, eso fue mucho drama. Yo no creo que David haya pasado por todas esas situaciones, no. No son dramas, no son cuentas de fábulas, han sido situaciones que tocaron en la vida de estos grandes héroes de la fe. Situaciones a las cuales enfrentaron, pero se hicieron fuertes en batalla. Se hicieron fuertes en batalla. Entonces, en este salmo, David expresa que atenderá, yo dije atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Y no es cosa fácil poder dominar ese pequeño miembro. No es nada fácil. Pero ahí está el siervo de Dios esforzándose, y guardaré mi boca con freno, en tanto que aquel hombre impío que maquina contra mí maldad está al acecho, de tal manera que decide enmudecer con ese silencio perfecto, callarse aún respecto de lo bueno, y allí se pulió más su dolor. Se enardeció su corazón dentro de su alma y se encendió en fuego esa meditación, y así pudo entonces controlar ese miembro que muchas veces nos lleva de continuo al pecado. Y le hace la pregunta al Señor, o invita al Señor: hazme saber, Jehová, mi fin, házmelo saber, y cuánto sea la medida de mis días, que yo pueda saber cuánto tengo que estar acá en el mundo, porque diste a mis días un tiempo corto, y a mi edad es como nada. Ciertamente describe que la vanidad es todo hombre que vive, es completa vanidad, todo hombre que vive, y en tinieblas precisamente anda el hombre, y en vano se inquieta, junta riquezas, junta dinero y no sabe quién lo va a disfrutar. Y entonces pregunta: ¿y ahora, Señor, qué esperaré? ¿Qué voy a esperar? Y la respuesta no se deja esperar. Mi esperanza en ti está, Señor. Una resolución sabia, sencilla y muy genuina para un corazón que está pasando por adversidades. Señor, mi esperanza en ti está. Líbrame, Padre, de todas las rebeliones, y no pongas por escarnio del insensato, no me pongas por burla de aquellas personas que no están conforme a tu voluntad. Por tal motivo, su determinación fue enmudecer, no abrir su boca, pidiendo así entonces esa plaga y esa guerra que estaba siendo consumido, o que estaba consumiendo la vida del salmista, pues con castigo sobre el pecado corriges al hombre y haces consumirse como de polilla su grandeza. Y este versículo es para que nosotros meditemos bastante, porque hay cosas que se hacen, que se escuchan por allí, ¿no? Que el Señor nos ama y el Señor te ama y no te va a castigar, ¿no? La palabra de Dios asevera que al que ama, que al que toma por hijo, azota, ¿verdad? Castiga a todo aquel que tiene por hijo. Con castigo sobre el pecado corriges al hombre y haces consumirse como de polilla su grandeza. Eso en lo que ellos confían, eso con lo que ellos aseguran estar firmes, eso es como la polilla, el efecto que tiene la polilla, lo vuelve nada, porque vanidad es todo hombre. Y le hacen la petición al Señor: Señor, oye mi oración, Jehová, escucha mi clamor, no calles a mis lágrimas, porque peregrino soy para contigo y advenedizo con todos mis padres. Así detalla la situación y la condición en que se halla, o en que nos hallamos los hijos de Dios. Precisamente somos peregrinos y advenedizos. Por tal motivo necesitamos mantener la esperanza en Dios
no dejando de elevar a Dios nuestra oración, nuestro clamor, y recordando que ante nuestras lágrimas y ante nuestro sufrimiento, el Señor no nos va a desamparar. Por eso cierra el salmista expresando: déjame, tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Permíteme alcanzar esa fuerza, alcanzar eso que solamente tú puedes proveer, porque si no fuese así, entonces pereceríamos, quedaríamos allí expuestos a cualquier caída. Entonces, es de vital importancia que nos centremos completamente en la esperanza en el Señor y reconozcamos que precisamente en Él, en nuestra confianza en Él, nosotros podremos entonces superar las adversidades que se presenten en nuestra vida. Como hemos dicho, el Evangelio es un camino de bastante adversidad, pero el final es un final feliz, muy lindo, vale la pena esperar en Él, tener esa fe y esa esperanza plena en nuestro Hacedor. Salmo capítulo 40. Resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí y oyó mi clamor, e hízome sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y esperarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso a Jehová por su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que declinan a la mentira. Aumentado haz tú, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No te lo podemos contar. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enarrados. Sacrificio y presente no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el envoltorio del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Anunciado he justicia en grande congregación. He aquí no detuve mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Tu verdad y tu salvación he dicho. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande concurso. Tú, Jehová, no apartes de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han cercado males hasta no haber cuento. Hanme comprendido mis maldades y no puedo levantar la vista. Hanse aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falta. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confusos a una los que buscan mi vida para cortarla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen: ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salud: Jehová sea ensalzado. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará de mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Precioso salmo que está conocido como ese salmo que revela la fe que persevera en medio de la prueba, esa fe que purifica nuestras vidas y aumenta nuestras fuerzas. Porque como decíamos, ¿verdad? Como nos detalla el escritor,
de la carta de los Hebreos. Estos hombres, estas mujeres se hicieron fuertes en batalla. No es que porque eran fuertes entraron en la batalla. No. En medio de la adversidad, en medio de la prueba, allí se hicieron fuertes porque Dios los capacitó, los llevó a ese punto. Y por eso nuestra confianza plena debe estar en el Señor. Cuando nosotros nos adherimos al plan de Dios, cuando entendemos que detrás de cada tormenta hay un hermoso amanecer, un hermoso arcoíris que saldrá allí a recordarnos ese pacto de amor que el Señor hizo para con el hombre, entonces no sufriríamos tan crudamente las dificultades. No es que no vamos a sufrir, pero no sería sin esperanza. Y este salmo hermoso que acabamos de escuchar y estaba ilustrado con el canto pues que presentamos previo a la lectura de este salmo. Es hermoso cuando el salmista determina que resignadamente, pacientemente él esperó a Jehová. Y bueno, en el salmo anterior escuchábamos la determinación de estar en silencio, de no abrir su boca, de permanecer callado, porque la fe, su esperanza estaba en el Señor. Y este salmo podemos detallar como la respuesta o como la ganancia de su perseverancia, porque precisamente dice resignadamente, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y él oyó mi clamor. Y no solamente escuchó mi clamor, sino que en su maravillosa majestad lo hizo sacar de ese lago de miseria, del lodo cenagoso. Lo sacó, y no solamente lo sacó y lo dejó allí a la orillita del lago, a la orillita del lodo cenagoso, no. Fíjense qué manera el salmista de ilustrar. No solamente me sacó de ese lago de miseria, no solamente me sacó de ese lodo, de ese fango, sino que puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Nos sacó de ese lugar tenebroso, de ese lugar asqueroso, y nos colocó sobre la peña, que nosotros sabemos quién es la peña, quién representa esa peña, y allí lo colocó. Y no solamente enderezó sus pasos para que no tropezara más, sino que en su boca colocó una canción nueva, una alabanza que exaltaba la grandeza de su Dios. Y esto sería testimonio para que muchos viesen y temieran y también esperaran en Jehová. Es decir, este acontecimiento del cual él fue objeto serviría para testimonio de muchos y pudieran entonces abrazar esa fe hermosa y esperar también en Jehová, así como el salmista lo hizo. ¿No es maravilloso este cuadro que nos pinta David? Hermanos, es en pocas palabras la redención de un alma. El Señor nos saca, nos aparta de ese lugar feo y nos coloca con vestiduras limpias y resplandecientes sobre la peña. Y hay tanto gozo y tanta gratitud en el corazón y en el alma que ha alcanzado esa benevolencia del Señor, esa misericordia, que sus labios se abren para expresar una canción nueva, todo nuevo. Todas las cosas viejas, feas pasaron y todo lindo ha sido hecho. Entonces, yo creo que aquí tenemos como la ilustración de esa alma que alcanzó la más hermosa redención. Qué preciosa manera el salmista de detallar la obra especial, la obra redentora, la obra de amor. El Señor no se cansa. El Señor allí escuchó su clamor y de allí, de ese lugar, lo sacó y lo colocó sobre esa peña. Qué hermosa manera de ilustrar este acto de redención.
¡Qué gozo! Dice en el versículo 4, bienaventurado el hombre que puso a Jehová por su confianza y no mira a los soberbios ni a los que declinan a la mentira. En pocas palabras, qué gozo hay en la vida de aquellos que ponen su plena confianza, su vista en el Señor, en Jehová, y no miran, no voltean a mirar a aquellos soberbios, aquellos que declinan a la mentira, aquellos que se deleitan en hacer lo malo, sino que está fija su vida y su mirada en el Señor, y esos son llamados bienaventurados, dichosos, gozosos, porque no nos dice la palabra que no vayamos a ver soberbios o a ver gente de maldad. Sí la va a ver, pero que eso no te escandalice, que sigas teniendo la mirada puesta en aquel que te sacó del lodo cenagoso, en aquel que enderezó tus pasos, en aquel que te colocó sobre la peña que es Cristo y en aquel que puso en ti ese cántico nuevo. Y no distraigas tu vista en aquellos que perseveran en la soberbia y declinan a la mentira. Entonces, esto es un llamado a la constancia y a la fidelidad en Jehová, en que nuestra confianza esté plenamente arraigada en Dios. Y revela, has aumentado, oh Dios, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros. No te lo podremos contar. Es que son tantas las cosas que has hecho con nosotros, que si yo anunciare y hablare de ellos, pues no los puedo contar, no pueden ser narrados, son tantos. Entonces, cuando la mente, el corazón de un salvado, de un hijo de Dios, está en esto, no tenemos cómo contarlo, porque es diario las maravillas de Dios que se extienden para con sus hijos, hermanos. Qué hermoso versículo, Señor. Has aumentado tanto tus maravillas. Cuando nosotros nos enfocamos en esto, las demás cosas pasan a segundo plano y no nos hiere, no nos irrita, no nos destruye el que otro haga o deshaga, el que otro esté en soberbia o esté en maldad, no, porque estamos totalmente enfocados en las maravillas que Dios ha hecho y que persevera el Señor y está a nuestro lado. Entonces, son detalles que da David como la más maravillosa obra y que tenemos tanto que contar, no ocuparnos de cosas que no nos edifican, sino de las bondades y de las misericordias que Dios ha hecho diariamente en nuestras vidas y seguirá haciendo si perseveramos constantemente en Él. Expresa que los sacrificios y los presentes pues no le agradan. Has abierto mis oídos y los holocaustos y la expiación no has demandado. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? La obediencia es mejor que el sacrificio. Recordemos eso. Y Él dijo para sí, aquí yo vengo en el envoltorio del libro escrito de mí. Y esto nos causa un poquito de curiosidad, porque precisamente el Señor es tan organizado que nuestros acontecimientos precisamente se hallan escritos, todo detallado. El Señor, acordémonos de ese libro que tiene escrito, y aquí Él nos dice que Él está allí, hay un libro en el envoltorio del libro escrito de mí. Ahí Él sabe, el salmista sabe que el Señor todo lo tiene registrado, bien organizadito, todo bien bonito. Y por eso Él conoce y determina que hacer la voluntad de Dios, eso le ha agradado, pues su ley está en medio de mis entrañas, es algo que está llenando mi ser, el estar haciendo la voluntad de Dios. Eso es hermoso. Y que esa ley hermosa y perfecta de Dios esté en las entrañas del creyente es sumamente un potencial para todo
hijo de Dios. En esos días hablaba con los niños y yo les decía, bueno, yo no sé qué ver una foto de una comida de cerdo o algo no me produce nada. Le digo, yo no sé, porque es que como yo no he comido cerdo, mi mamá nos enseñó bueno, antes de nacer ya mi mamá había entendido la ley del Señor y ella jamás, después que se le reveló la verdad de la ley de salubridad, mi mamá nunca más volvió a comprar ningún animal inmundo. Y los niños me preguntan, mami, ¿pero por qué no se come? Yo le digo, bueno, el solo hecho que Jehová lo haya prohibido es suficiente causa para nosotros no tomarlo, no comerlo y no tocarlo. Ya con eso es lo más sano que podemos hacer. Y es verdad, hermanos, eso es algo que si nosotros estamos tan confiados en Dios, nos sentimos a gusto saber que nuestro Padre ha escogido una comida diferente para sus hijos, una forma de vestir diferente para sus hijos, una forma de actuar diferente. Entonces, les hago referencia porque qué bonito es cuando a nosotros nos agrada hacer la voluntad de Dios. No preguntarles, sencillamente, Señor, hacer tu voluntad me ha agradado. Que tu ley esté en mis entrañas, esté en mí, que sea parte de mí. Es lo más hermoso que puede acontecer en nuestras vidas, no verlo como una carga pesada, verlo como el más hermoso gesto de amor de un padre para con sus hijos, seleccionando todo. Dios es tan hermoso y tan cuidadoso, hermanos, que si nosotros valoráramos eso, no entraríamos en discusión de que esta ley, que la otra, nosotros nos deleitaríamos, así como lo dice David. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, esto es plácido para mí, es hermoso. No tengo argumentos para resistir a hacer tu voluntad, me agrada, porque he entendido que todo lo que el Señor hace y determina para nuestras vidas es lo mejor. Entonces, se compromete a anunciar la justicia de Dios en las grandes congregaciones y no detuvo sus labios y le dice, Señor, tú lo sabes, no lo he detenido, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, porque esa verdad y tu salvación he dicho, no he ocultado tu misericordia y tu verdad en grande concurso, no, he manifestado tu verdad, tu salvación, tu misericordia. Y le hace la petición, no apartes de mí tus misericordias, y tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Señor, no detengas de mí tu misericordia, no la detengas. Qué sabia petición, porque muchos males se acercan hacia aquellos que buscan agradar a Dios. Pero dice aquí el salmista, porque me han cercado males hasta no haber cuento. Hanme comprendido mis maldades y no puedo levantar la vista. Has aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falta. Y pide al Señor, quieras, oh Jehová, librarme, apresúrate a socorrerme, para que sean avergonzados y confusos aún los que buscan mi vida para cortarla, y que vuelvan atrás aquellos que avergüenzan y los que mi mal desean. Pero cierra de una manera especial, aún afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes, permíteme siempre buscar esa verdad que deleita mi alma. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salud, Jehová sea ensalzado. Entonces, este salmo realmente tiene líneas hermosas, esperanzadoras, decisivas, de suma grandeza para todos aquellos que han sido llamados, aquellos que han escogido esperar pacientemente en el Señor y ver obrar su mano poderosa a favor. Entonces, no nos dejemos atemorizar. Vuelvo y digo, nos dice la palabra de Dios que hay
grande galardón para los que esperan en el Señor. Entonces, estemos dispuestos a recibir ese galardón esperando confiadamente en nuestro Hacedor y que podamos tener esa determinación que tuvo el salmista en guardar, en hacer tu voluntad. Eso me ha agradado. Me siento plácido en guardar tu palabra, que tu ley esté en mis entrañas, que tu ley sea parte de mi estructura molecular, que tu ley sea parte de mí. Qué lindo, ¿verdad? Qué manera, es solamente así, en vivir agradándole a Dios, podemos ser felices en su pueblo. Así que bueno, ya de esta manera entonces terminamos con el Salmo 40.